Hace ya cierto tiempo descubrí un artículo periodístico en la figura del arquitecto Abelardo Lafuente. Su vida y obra me pareció fascinante y pensé en una conferencia sobre él. Un poco después supe que había una persona que había hecho su tesis doctoral sobre este personaje y que es, yo creo que sí, una de las personas que más saben sobre Abelardo Lafuente. Y es el invitado que tenemos aquí, el también doctor arquitecto Álvaro Leonardo Pérez. Permítanme hacer un pequeño resumen de su biografía. Álvaro Leonardo Pérez es doctor arquitecto desde 2019 por la Universidad de Alcalá de Henares y arquitecto superior por la Universidad Politécnica de Valencia en la especialidad de edificación en el 2007. La especialidad en urbanismo en 2005 la hizo en la Universidad Técnica de Aquisgrán, oficialmente la RWTH de Kassel, que es una universidad de investigación de primera clase situada en Aquisgrán, en Renania del Norte-Westfalia, Alemania. Completó su carrera al recibir una beca de un año en la Universidad Federal de Minas Gerais, en Belo Horizonte, Brasil, donde estudió a fondo la obra y carrera de Oscar Niemeyer. Tras ello, vivió y trabajó en Asia, donde descubrió por azar la figura del primer arquitecto español del siglo XX registrado en China, Abelardo Lafuente, y la presentó durante la Expo Universal de 2010. Tiene más de 15 años de experiencia profesional internacional en su carrera como arquitecto de proyectos de gran envergadura. En la actualidad, compagina su trabajo gestionando proyectos alrededor de Asia con su labor investigadora en el área de historia, urbanismo y arquitectura entre China y España. Apasionado por la historia de la arquitectura, ha dado diversas conferencias por todo el mundo acerca de diferentes temáticas relacionadas con su especialidad y ha publicado en revistas científicas de China y España artículos acerca de sus investigaciones, además de ser el comisario de diferentes exposiciones específicas, junto con el Instituto Cervantes de Pekín y Shanghái, así como el Consulado de España en Shanghái y otras instituciones públicas españolas. Dejemos que el arquitecto nos hable sobre este otro arquitecto que conquistó Shanghái y que dejó una huella de España que aún permanece. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, por la presentación. Muchas gracias a todos por la asistencia aquí en la sala. La verdad es que es un placer contar con tan calurosa bienvenida y además con Juan y su mujer, que son un poco el alma de estas actividades, que la verdad es que agradezco mucho que hayáis tenido a bien invitarme para la parte de arquitectura, porque curiosamente parte de los descendientes de Abelardo viven en esta zona norte de Madrid y es una satisfacción también tenerles aquí en la sala, incluso a bisnietos y tataranietos, así, además de también presentes a través de internet, veo que también están, así que algunos de ellos, así que es una gran satisfacción poder venir aquí al Escorial a dar a conocer la historia de Abelardo, que es, como veréis ahora, fascinante, pero también la manera en la que tuve la suerte de dar con ella, ¿no? La manera en la que lo descubrí yo. Así que, bueno, voy a contaros, en algunos momentos voy a ponerme de pie porque me resulta más fácil con respecto a los mapas que voy a poner de la ciudad de Shanghái y de China. Y en otros pues estaré aquí sentado para que me vean también las personas que están a través de internet. En primer lugar, quería... en primer lugar, lo que más me interesa inicialmente poderos contar es... A ver, es que esto no pasa. Es un poco la sensación que tenía Abelardo Lafuente mientras vivía en Shanghái. Por eso el orgullo que tenía él como español viviendo en un lugar tan alejado como China hacía que prácticamente cualquiera de las obras que realizaba fueran para él una representación de España en China, un hito único. Y la verdad es que en aquel momento, el momento que vivió Abelardo Lafuente y todos los extranjeros que vivieron en China en aquellas décadas, que fueron 4 o 5 décadas de apertura sí que total de China,
pues fueron realmente fascinantes y es lo que voy a intentar contaros hoy aquí. De su obra he encontrado pues, muchos edificios, muchos proyectos, algunos que se hicieron, o sea, que se construyeron, otros que dibujó y no se llegaron a construir, otros que construyó y se derribaron, o sea, o se demolieron en algún momento, y otros que sorprendentemente siguen en pie en la ciudad. Entonces voy a intentar centrarme hoy en los que siguen en la ciudad de Shanghái en pie, aunque voy a contaros pues, es un poco toda su trayectoria. Pero antes, como sé que es una parte de la historia que va íntimamente ligada a la trayectoria del arquitecto, puesto que era alguien completamente desconocido para España, para la historia de España, hasta que por casualidades del destino es que esto, bueno, pues no funciona, pero está aquí. Porque era desconocido en China y en España, hasta que llegué yo en el año 2009 a Shanghái. Inicialmente llegué a China simplemente con la intención de trabajar como arquitecto. Aparecí allí en el Bund. El Bund es el malecón de la ciudad de Shanghái que da al río Huangpu, y este es el aspecto digamos, el perfil, el skyline de la nueva China, la China moderna, que enfrenta a este lado donde está la cámara con la China de la época de Abelardo Lafuente, que es la China en la que los extranjeros pudieron por primera vez acceder al país. En aquel año, como os decía, yo fui a trabajar y en ningún momento, vamos, no sabía nada de Abelardo, ni mi intención no era hacer una tesis doctoral y simplemente iba a trabajar a China, pero siempre he tenido cierta pasión e interés por la historia y, lógicamente, pues cuando llegué a China busqué pues algo de si había historia española, si había algún español por allí y tal. No me apareció nada y, curiosamente, unos 10 años después, todo esto que empecé a partir de finales del año 2009, principios de 2010, cuando me di cuenta por primera vez por una calle de Shanghái, caminando por una calle de Shanghái, y aquí decía Jewish Club Designed by Lafuente and Wooten Architects, built in 1911. Pensé, pero o sea, ¿cómo es posible que aquí en China haya alguien apellidado Lafuente, o sea, y no salga en ningún libro? ¿Qué pasa aquí, no? Porque, de hecho, yo llevaba 2 meses en China. Me fui con una guía de estas típicas de darte un paseo por el centro de la ciudad y ver edificios y ya está. Y, de hecho, ese edificio, cuando lo vi, dije, parece un edificio que podría estar en Madrid. Y entonces, cuando vi el cartel este del Heritage Architecture, al ver el apellido dije, bueno, pues sorprendente, ¿no? Que haya un apellido así. Y entonces empecé a preguntar en el Cervantes a gente que llevaba muchos años en China y tal. Y todo el mundo me decía, ¿pero qué dices? No, yo llevo aquí 20 años, esto es imposible. ¿Cómo va a haber aquí un arquitecto español hace esos años? No, aquí no había algún español, pero no, aquí habían los misioneros españoles, tal. Y yo me quedé ahí con la esa de, pues si aquí dice esto, ¿cómo es posible que...? Entonces, bueno, 10 años después, afortunadamente, y gracias a este cartel, que 10 años después me he dado cuenta que estaba mal. O sea, este edificio no es de Abelardo, el edificio no es de 1911, o sea, está todo mal, el cartel está todo mal. Pero eso me he dado cuenta 10 años después. Pero gracias a este cartel fue por lo que empecé a hacer yo eso. Y ahora, hoy en día, pues colaboro con el Archivo China-España, que es un repositorio de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde se ponen principalmente fotografías de todo lo relacionado con España en China, y he empezado pues a escribir, a utilizar partes de lo que es mi tesis doctoral para describir en inglés y en español pues algunas de las fotografías, un poco la historia de Abelardo y tal, porque claro, con el paso de los años te vas dando cuenta que se van empezando a publicar algunas cosas, pero, por ejemplo, la entrada de Wikipedia, que la creé yo en el año 2012, como Wikipedia es una, digamos, enciclopedia libre en la que todo el mundo puede acceder y modificar, ya se ha modificado tanto mi entrada inicial que hay hasta cosas erróneas en la Wikipedia. Entonces, llegó un momento en el año 2015 y esto es por lo que os cuento un poco el proceso del descubrimiento y los tiempos de mi investigación, después de analizar el contexto, que era vivir en Shanghái. O sea,
La verdad es que, como le contaba hace un momento a uno de los familiares, soy consciente ahora, 10 años después, que lo que hice solo se podía haber hecho en aquellos años en que China estaba mucho más abierta a los extranjeros por los eventos internacionales que hubo, como las Olimpiadas de 2008 y la Expo Universal de 2010. Y solo podía haber hecho un arquitecto español que hablase inglés y español, que viviese en China, que pudiese recorrer las calles, que pudiese fijarse en los detalles de los edificios y que pudiese tener contacto casual, porque fue totalmente casual, con la familia, que además casualmente guardaban una serie de información original que para mí fue un auténtico tesoro, pero por otro lado un puzzle, porque se trataba de las cartas que la familia recibía en España de él, pero no sus respuestas y no todas las cartas, con lo cual era como un puzzle absolutamente inconexo que yo tenía que volver a ordenar porque tampoco nadie en la familia sabía nada, porque nadie había podido ir a China nunca, nadie sabía los edificios que había hecho, y eso pues fue una experiencia fascinante, que duró pues entre el año 2009 y el año 2015. Yo viví en Shanghái entre el año 2009 y 2013. Después del 13 al 15 decidí irme a Hong Kong porque sabía que había obras en el sur de China que había hecho y en Hong Kong los archivos estaban un poco más abiertos a los extranjeros que en el propio Shanghái. Y pasé 2 años allí estudiando un poco pues, el urbanismo de la ciudad, viendo dónde estaban las partes históricas, dónde estaban los edificios que yo pensaba que podían haber sido de él. Después, todo esto, pues claro, entre el año 2008 y el año 2018 fue toda una serie de investigación de archivos en todos los países del mundo por donde él pasó y por los que yo además quería pasar también, lógicamente. Por último, bueno, después ordenar todo ese material me llevó otros 3 años y empezar un poco a escribir la tesis entre 2016-17 y hasta el 19 que la pude leer aquí en la Universidad de Alcalá de Henares. Pero claro, todo este proceso, esa investigación de archivos, quiero un poco también daros un poco una idea de la escala de lo que estamos hablando y de la dificultad que supuso para mí llegar a encontrar esto. Como sabéis, Shanghái es una de las ciudades más importantes de China, uno de los polos económicos del país, entre el norte y el sur. El norte es Pekín, el sur es Cantón y Hong Kong, y entre ellos está Shanghái. Lo curioso de Shanghái es que la ciudad de Shanghái solo es prácticamente un poquito menos que la Comunidad de Madrid entera. Y la escala de lo que estoy hablando es que de todo lo que es la ciudad de Shanghái, incluida esta isla de fuera, toda esa superficie, esto es la ciudad de Madrid. O sea, la ciudad de Shanghái tiene 23 millones de habitantes y en esta zona de aquí es, digamos, los 3 que tiene la ciudad de Madrid. Entonces, en esa pequeña zona, digamos, yo solo podía llegar a 3 archivos porque los otros estaban incluso más lejos, y en esta misma escala es el plano de Madrid, todos los archivos que pude visitar en Madrid, que como veis, pues eso, por las distancias y la escala de una ciudad tan tremenda como Shanghái, pues cada uno de estos viajes entre este archivo y había 1 hora de distancia en moto, a pie, varias horas y tal. Entonces, lo curioso de esto es que prácticamente la zona centro de Shanghái es lo que queda delimitado por esta autopista, que además es una autopista elevada para que la circulación sea mucho más rápida. Entonces, pero realmente lo que es el centro histórico de Shanghái es esta parte de aquí y se extiende hasta aquí. Ahora lo veréis después en un mapa antiguo. Con esto quiero decir también pues, que, como os decía, yo en el año 2009 llegué a trabajar a Shanghái. Todo esto lo hice en mi tiempo libre, en mis fines de semana, intentando encontrar todos estos archivos. Por ejemplo, el de Jikawei, que está en el suroeste de Shanghái, que es el único archivo de la ciudad con los periódicos de la época escritos en idiomas extranjeros. Los periódicos chinos están en otro archivo. Y aquí en España pues pude ir en esta zona de Madrid a la biblioteca Tomás, una biblioteca de CSIC, donde tienen mucha documentación microfilmada del periodo de España en Filipinas, que es una de las claves para entender por qué Abelardo acabó en Shanghái. Entonces, bueno, pues he estado en archivos de Manila, de Hong Kong,
y también en los de Valladolid, el Museo Oriental de Valladolid. En Valladolid tenemos un archivo increíble relacionado con todos los misioneros españoles que estuvieron en China. Todo lo que ellos recopilaron está guardada la información original en el Museo Oriental de Valladolid. Y por supuesto, también un pequeño paso por Fuentidueña de Tajo, que es el lugar de nacimiento casual de Abelardo Lafuente. Además, antes de ir a China, una de las cosas que más me sorprendió fue que de manera casual, en el año 2009, hubo en Valencia, donde yo estudié, una exposición dedicada a Rafael Guastavino, que quizás os suene hoy en día porque ya ha salido algunas veces más en prensa. Este señor fue el valenciano que construyó más de 1000 edificios en Nueva York y nadie lo conocía. Cuando yo fui a esa exposición en 2009, salí alucinando de allí porque no me podía creer que alguien que había hecho 1000 edificios en Nueva York no lo conociese nadie en España ni en Nueva York, en una ciudad como Nueva York. Y era pues más o menos contemporáneo. Después me di cuenta, lógicamente, porque cuando yo fui a esta exposición en el Centro del Carmen de Cultura, el Centro de Cultura del Carmen, lógicamente no conocía a Abelardo todavía, pero son contemporáneos, son de la misma época en la que España está en plena decadencia por todos los territorios de ultramar que ha perdido a partir del año 98. Y entonces esta parte de su carrera y lo posterior, en general, está bastante perdido o diluido en la historia de España. Entonces, personajes como ellos son absolutamente desconocidos. Entonces, resulta que tenemos a un valenciano en Nueva York que hace miles de edificios con el sistema constructivo patentado por él mismo, con unas bóvedas de estilo valenciano en Grand Central de Nueva York y nadie lo conoce, pero además también tenemos a un madrileño en Shanghái que, como os enseñaré después, lo que hace es llevar el estilo arquitectónico que mejor representa a España a finales del siglo XIX y principios del XX, que es el neoárabe. Entonces, eso, ya os digo, cuando yo salí de aquella exposición, salí pensando, ¿cómo es posible que esto haya pasado en una ciudad como Nueva York? Pero claro, cuando llegué a Shanghái y vi ese cartel que os enseñaba, pensé, bueno, esto es el Guastavino de China, porque ¿cómo puede ser que nadie aquí lo conozca, que haya un cartel ahí puesto y que nadie investigue nada porque nadie se ha dado cuenta de ese cartel? Entonces me puse a buscar un poco en la Hemeroteca Nacional Española, a través de Internet, porque ya vivía en China, y me encontré con este increíble artículo que se llama Un rinconcito español, en el que se describe la vida de los españoles en Shanghái en esos años. Bueno, si lo leéis entero, veríais que la comunidad española en aquella época, entre los años 1910 y 1930, esas 2 décadas, es bastante pequeña, no llega a más de 100 personas y bueno, va aumentando con algunos de los filipinos que llegan desde Filipinas y que se les da a muchos de ellos el pasaporte español y tal, pero lo que son españoles llegados o de España o de Filipinas son un número verdaderamente pequeño. Pero lo increíble de esto es que tienen unas vidas tan apasionantes, tan increíbles, tan fuera de lo normal, que merecen de por sí, por pocos que sean, cualquier conferencia, documental o incluso película para que nos sintamos muy orgullosos de lo que allí sucedió en aquellos años con aquellas pocas personas que representaron a España de una manera absolutamente increíble. Entonces, uno de ellos es, como habéis visto ahí, a Antonio Ramos, del que os hablaré después, pero quiero en un primer momento haceros un pequeño acercamiento a lo que era China en el siglo XIX, muy rápido, pero para que os situéis, y el por qué Abelardo Lafuente acabó llegando ahí. China era un país absolutamente cerrado al extranjero, no se dejaba entrar en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, a ningún extranjero en absoluto. Estaba regido por las diferentes dinastías que habían ido pasando por el país. Y a pesar de que comerciaban con... esto es la isla de Luzón, en Filipinas, el norte de donde está Manila. Manila está un poquito más abajo. Entonces, esta isla, que era España, sí que los comerciantes chinos comerciaban con los españoles y comerciaban incluso pues, con los franceses en la zona de Vietnam y tal, pero el único puerto que tenían digamos, abierto para que
para que se pudiese llegar allí cerca e intercambiar y comerciar y tal, era Cantón. Todo el resto de China estaba absolutamente cerrado. Lo que sucedió es que, bueno, no sé si habéis visto un documental que se ha publicado recientemente, hace un año, que se llama España, la primera globalización, que ha sido un documental fascinante de cómo el imperio español y las dinastías chinas, por primera vez en la historia, tuvieron una relación comercial, y fue a causa de que China tenía mucha materia prima y muchos materiales que a los españoles le interesaban y que al rey Felipe le interesaba, y China no tenía plata. Y toda la plata del mundo prácticamente la tenía España, a través de sus minas en México y Perú. Entonces, como España tenía desde Filipinas el conocido galeón de Manila, que intercambiaba toda la mercancía de Asia con Acapulco y lo que hoy en día es México, y de ahí iba otro barco desde el otro lado de México hasta Sevilla. Y así se intercambiaban esos barcos. Había solo 2 barcos al año, porque no había, por las tormentas, por todas las diferentes circunstancias, no podían más. El caso es que España sí que tenía cierta relación comercial con China, pero China estaba absolutamente cerrada al comercio con ningún extranjero, y mucho menos, solo se permitía en Cantón, y no se dejaba a nadie entrar al país. Entonces, ese status quo lo rompe Inglaterra con la Primera Guerra del Opio. Supongo que quizás habéis oído hablar de las 2 guerras del opio que hubo. En la Primera Guerra del Opio, que es entre el 40 y el 42, básicamente lo que Inglaterra hace es que, como el opio se consumía de manera medicinal en China, empiezan a traer mucho opio de sus colonias de la India, a venderlo en China, y llega un momento en el que la sociedad está tan colgada del opio que el emperador decide que está prohibido el opio en China, lo cual solo hace que se incremente más el contrabando de opio y que todo vaya a peor. Esa situación hace que se produzca la Primera Guerra del Opio, por la cual China intenta que no entre opio en su país, e Inglaterra intenta que no se le quite el negocio de comprar y vender esa mercancía. Como en ese momento Inglaterra era la primera potencia mundial con su Royal Navy Army, y China era un país tan cerrado en sí mismo que los únicos barcos que tenía eran para comerciar entre los diferentes puertos de su propio país o navegar fluvialmente por el interior del país, no es capaz de responder a eso, y la Guerra del Opio la Primera Guerra del Opio la gana Inglaterra, que empieza por la zona de Cantón, por Hong Kong, y empieza a dominar todos estos puertos, llega a Shanghai e incluso consigue entrar en Nanjing, que es la capital del sur. Beijing significa la capital del norte, Nanjing significa capital del sur. Y cuando llega a Nanjing, claro, es algo impensable para el emperador, para los chinos, para todos, hasta ese momento, que nadie fuese capaz de entrar en su país, un extranjero fuese capaz de entrar en su país. Y entonces firman el Tratado de Nankín, por el cual ceden a Inglaterra la isla de Hong Kong, solo la isla de Hong Kong, que era una isla deshabitada, o como mucho algún pescador por allí, pero claro, los ingleses no estaban contentos con eso, querían más. Entonces siguen presionando, siguen provocando situaciones, porque siguen comerciando con el opio, que seguía estando prohibido en China, y acabó ocurriendo la Segunda Guerra del Opio entre el año 56 y el 60, y por la cual cuando se hacen los 4 tratados de Nankín, de hecho en la misma ciudad, se ceden 10 puertos más, que son todos los de azul, a los extranjeros, para que puedan ir a esos puertos y comerciar. Además durante esa guerra, y a pesar del Tratado de Nankín, Inglaterra se hace con el puerto de Tianjin, que es el puerto de Pekín, y llegan incluso a entrar a Pekín, y cae Pekín también, y ahí ya el emperador chino, que no tiene manera, ni aun mandando guerreros de Manchuria, puede, con las armas y con la tecnología militar de Inglaterra en ese momento, tiene que ceder todo y permite que se pueda vender opio, tiene que permitir que se vaya a todos los puertos, que los extranjeros puedan incluso construir infraestructura en China.
y digamos, desde este momento, digamos, empieza para la historia de China el periodo más oscuro de su historia, porque es cuando los extranjeros dominan el país, pero también, por otro lado, es cuando más evolución económica tienen, porque hasta ese momento había sido un mercado grandísimo, en el que, por cierto, por ejemplo, ocurría que en ese comercio que tenía España con Cantón, con los comerciantes de Cantón, por ejemplo, se sabe que muchas de las imágenes, la imaginería religiosa de la España virreinal, de Perú, del actual Perú, del actual México, son talladas, son imaginería tallada en China, en el interior de China, que ese comerciante cantonés lleva ahí, lo intercambia con el español y el español se lo lleva a América para poder, porque era mucho más barato, mucho más rápido, de una muy buena calidad. Y ese tipo de mercancía, o sea, ese tipo de intercambio ya ocurre a partir del siglo XVI, cosa que aquí en general en España no conocemos, pero España fue, como os decía, la primera potencia que consiguió comerciar globalmente gracias al Manuel de Manila y a todo esto que ocurría en este pequeño espacio de territorio que es uno de los más fascinantes de Asia y del mundo por todo lo que ocurrió en el siglo XIX. Además, otra cosa que todos en China conocéis, la Gran Muralla China, que se puede ver desde el espacio y tal. Otra de las grandes infraestructuras que construyeron las dinastías chinas y que no solemos conocer en España es que construyeron un gran canal fluvial que conectaba la capital del norte con la capital del sur. La clave por la cual los ingleses pudieron desconectar al emperador que vivía metido en su palacio de verano sin salir de allí, pero recibiendo todo el dinero que conseguían y toda la plata que conseguían en Cantón a través de los españoles, la gran clave fue que al atacar Nanjing consiguieron cortar el canal fluvial y el emperador se quedó sin comunicación, sin plata, sin nada. Y este canal es una de las obras de ingeniería más fascinantes también de la humanidad, junto con la Gran Muralla China. Entonces, cuando ese periodo que os digo que empieza en el 58 o cuando se acaba la Guerra de Opio, alrededor del 60, se culmina incluso con el protocolo Boxer de 1901, cuando entra en Pekín ya toda la Armada británica y ya se permite el asiento definitivo de los extranjeros en China, en todos los sitios donde sea necesario, el que los misioneros que hasta ahora habían estado de manera ilegal predicando el catolicismo también lo pueden hacer de manera libre por el país. Y lo sorprendente es que, como veis, pues se reparte en China entre las 5 potencias o 6 potencias extranjeras más importantes del momento. Toda esta zona de aquí es el área de influencia de Inglaterra, con su base principal en Hong Kong, que es solo de Inglaterra. Después Japón se hace con lo que hoy en día es la isla de Taiwán y todo Corea. A Rusia se le cede una parte de aquí de salida al mar para no tener todas sus aguas congeladas en invierno, y es una petición que hoy en día, después crean la ciudad de Vladivostok allí. Toda esta parte de aquí, el área de influencia francesa, porque estaban en Vietnam, y los ingleses pues también en esta zona también tienen su área de influencia, esta zona de influencia rusa. Entonces, este que es el periodo más, digamos, oscuro para la historia de China, es el más fascinante para los extranjeros que en ese momento empiezan a ser conscientes que aquel mercado, aquella ciudad, sobre todo la ciudad de Shanghái, porque la ciudad de Hong Kong estaba completamente controlada por los ingleses y los extranjeros no, o sea, el resto de extranjeros de otras nacionalidades no tenían tan fácil la apertura de representaciones comerciales o algo así. Entonces, buena parte de los españoles que en el año 98, cuando Estados Unidos nos quita Filipinas, nos quita la plaza de Manila principalmente, muchos se vuelven a España, pero otros deciden, claro, irse por esta región porque es, como os digo, a partir de 1901, el momento en el que en 1901 ya cualquier extranjero puede ir a China a hacer lo que quiera, a comerciar, tal, la cantidad de empresarios, arquitectos, aventureros van a China a hacerse su futuro es inmensa. Y todo lo que ocurre, principalmente en la ciudad de Shanghái, que es el puerto más importante en el que todos esos extranjeros conviven juntos,
pues se produce una amalgama de circunstancias ahí que hace que la ciudad de Shanghái sea una de las más fascinantes de la primera mitad del siglo XX. Entonces, esta es la trayectoria vital y profesional de Abelardo Lafuente. Quería mostraros inicialmente, lógicamente, nace en Madrid, en Fuentidueña de Tajo, de manera casual, porque su padre forma parte del equipo que está haciendo la primera, no la primera vía férrea de España, pero una de las primeras, la de España, la de Madrid a Aranjuez. Como sabéis, la primera no se hizo en territorio español de hoy en día, sino en Cuba, que era territorio español por aquel entonces. La segunda, la primera en la península, es la de en Cataluña, en Manresa, y la tercera es la de Madrid a Aranjuez. Casualmente, el padre de Abelardo está trabajando en esa vía férrea, en la construcción, y por eso él nace en Fuentidueña de Tajo, porque es ya muy cerca del destino final de esa vía. Bueno, hace sus estudios aquí en Madrid, pero su padre, que era funcionario y que era también bastante inquieto como él, como veréis ahora después, el padre también decide pedir que le cambien su destino de ser funcionario, de temas de montes, ingeniería de montes y geografía y tal, pide irse a los territorios de ultramar y le destinan en Manila. En Manila, entonces, la infancia de Abelardo ocurre en Manila, en el Colegio San Juan de Letrán de Intramuros, en Manila, que es la zona española. Se educa allí y solo al final de su carrera, a los 15 años, alrededor de los 15 y 16 años, se va a hacer primero el servicio militar a Madrid y después estudia en la Universidad de Madrid unos estudios que no he podido definir exactamente cuáles son, no he encontrado la matrícula todavía, pero viene aquí, ahí es donde conoce a su mujer también española, cuya familia también está en Filipinas, y por eso tras unos pocos años decide volverse a Filipinas. Precisamente en el año 98, de hecho, llega a Manila como un mes antes de que los sitiados en Baler hagan su aparición, o sea, cuando ya rinden la plaza en Baler, puede conocer la historia de los últimos de Filipinas. Él los ve por las calles de Manila volviendo de Baler y esos soldados se vuelven a España porque, como sabéis, el gobierno filipino de ese momento les concede la libertad por la valía que habían mostrado en el sitio de Baler durante tantos años. Llega el año 98, uno, porque había vivido en Manila previamente en su juventud, y dos, porque su padre, como os decía, era una persona tan inquieta que empieza como ingeniero de montes en Filipinas, pero acaba siendo el ayudante del arquitecto municipal de Manila, que es un catalán que, ante la situación, lo mal que se estaba poniendo, en el año 96 decide volverse a España, y entonces él se queda los 2 últimos años, el padre de Abelardo, se queda como arquitecto municipal interino de la ciudad de Manila, por una casualidad del destino, porque ya os digo, el oficial se había marchado de vuelta a España. Entonces, él decide que, puesto que tenía algún conocimiento de construcción y tal, y su padre estaba como arquitecto municipal de Manila, decide volver en el año 98. En el año 98 funda incluso su estudio allí, y la desgracia es que en el año 1900 su padre fallece y él aún se queda otros 13 años en Filipinas trabajando entre temas de construcción de casas para españoles y construyendo casi 1.000 kilómetros de vía férrea por toda la isla de Luzón, que es una de las herencias que ha dado la ingeniería española a Filipinas, porque toda la isla de Luzón está conectada por tren hoy en día gracias a lo que se empezó a hacer, lo que empezó a hacer España y que posteriormente desarrolló Estados Unidos, porque era un plan bastante adecuado para ello. Entonces, después, esto es hasta el año 13, en el 13 se traslada a Shanghái porque, por todo eso que os contaba, de que en el año 1901 ya los extranjeros se pueden asentar, él decide irse para allá a probar suerte, como había hecho con Filipinas, pero esta vez sin conocer prácticamente a nadie y sin nada. Lo que pasa es que sí que es verdad que conocía a los padres agustinos recoletos o jesuitas que tenían su sede principal en Filipinas y que también habían ido a China con la intención de expandirse, de evangelizar a gran parte del pueblo chino. Esa es su intención, y digamos tiene esa serie de contactos y por eso se va a Shanghái. En ese periodo, es el periodo que os voy a contar ahora con
con las obras que siguen en pie, que son esta Karachi en 1915 y la mansión para Ramos en el 24. Trabaja durante una década para la compañía hotelera más importante de Asia, que sigue hoy en día existiendo. Y por toda esa presión social que había de los chinos por lo que había sucedido durante las guerras del opio, la situación fuera de la ciudad de Shanghái, en lo que es el resto de China y los alrededores, era muy tensa porque los chinos, digamos, veían que los extranjeros pues, hacían lo que querían en su país, comerciaban todo lo que querían, sacaban, digamos, mucho dinero de allí y ellos querían volver a tomar el control de su propio país. Entonces, alrededor del año 26, la situación social en Shanghái es tan preocupante para los extranjeros que la mayor parte de ellos deciden marcharse de la ciudad tras 20 años allí, comerciando y saliendo adelante y haciendo infraestructuras, arquitecturas y una serie de infraestructura tan increíble y fascinante para un sitio en el que no había mucho desarrollo todavía en ese momento. Pues tenéis que tener en cuenta que la razón por la cual, digamos, los extranjeros también tuvieron cierto apoyo al principio por parte de los chinos es porque tras tantos siglos de dinastías y de emperadores, había muchos chinos que no se sentían a gusto con la situación por la cual siempre tenían que ser sirvientes de un emperador. Entonces, en el momento en el que algunos de ellos ven que si llegan estos extranjeros y pueden deponer al emperador, podemos sacar partido de ello y también comerciar con ellos y sacar mucho partido de la situación, con lo cual ayudan a los extranjeros inicialmente a eso. Pero claro, el grueso del país considera lo contrario. Entonces hay una presión social china muy fuerte en las afueras de Shanghái, sobre todo, que hace que, como os digo, en esos años se vayan de China muchos extranjeros y Abelardo lo hace yéndose a la costa californiana de Estados Unidos. Lo que pasa es que ese periodo dura 5 años y vuelve otra vez a China para intentar retomar su trabajo de arquitecto que había dejado, como veréis ahora después en los periódicos, con gran éxito. Había sido uno de los personajes más importantes de la ciudad de Shanghái. Entonces, otras cosas que quería rápidamente daros a conocer son las obras de ingeniería. Como os he dicho antes, no solo las de China, sino las del resto del mundo. Estamos en el siglo XIX, que es el momento en el que, por ejemplo, en 1860 se abre el Canal de Suez y es la primera vez en la que los barcos de Europa pueden ganar 2 meses de trayecto y desde Barcelona o Marsella los barcos hasta Filipinas solo tardaban 1 mes y medio en llegar. O sea, Abelardo se subió al barco de la compañía transatlántica con destino Filipinas desde Barcelona a Filipinas, tardó 1 mes y medio en llegar a Manila. La otra opción, puesto que se estaban construyendo grandes infraestructuras en aquellos años, en el año 13 precisamente, que es el primer año que él fue a Shanghái, en el año 13 se abrió por primera vez el Transiberiano. Con el Transiberiano podías hacer el trayecto Moscú-Pekín en tan solo 2 semanas. Pero en Siberia, si había mucha nieve, mucho frío, te podías quedar allí atascado con el tren o había muchos asaltos. Entonces era muy inseguro el tren. Entonces la mayor parte de gente optaba por el mes y medio de barco antes que las 2 semanas de tren porque no era seguro. Sobre todo si tenías temas comerciales y tal, era mucho más seguro ir por aquí, por el Canal de Suez y se iban haciendo escalas y es la época también, principio del siglo XIX, en el que la mayor parte de intelectuales y gente importante del mundo hace las vueltas al mundo en transatlánticos. Durante meses, se pasan medio año viajando por el mundo. Y otra cosa importante a tener en cuenta es cómo ocurría la comunicación entre Abelardo y España o Abelardo y su socio, como veréis después, cuando se va a Estados Unidos. Claro, el correo, las cartas van por barco, con lo cual tú mandas una carta y tu carta llega 2 meses después al destino. En el caso de Shanghái, España, a veces llegó un momento en que las cartas también iban por el Transiberiano, entonces solo tardaban 3 semanas, porque una cosa es llegar a Moscú y otra es llegar hasta Madrid también en tren.
Pero lo fascinante de esto es que, claro, Abelardo, después de haber hecho muchas veces, un par de veces, el trayecto de Barcelona o Marsella a Manila entre el año 98 y el año 13, lo había hecho 2 veces. En el año 13, cuando decide volver a Shanghái para asentarse, decide hacerlo a través del Transiberiano, lo hace todo en tren. Y por eso, he encontrado, gracias a la documentación que guardaba la familia, las postales que mandó desde Alemania, esto es en mitad de Siberia y esto también es en Alemania, pero vamos, el trayecto va de Zaragoza a París, de París a Londres, hace una visita a Londres, después va a Alemania y pasa por toda Rusia hasta Pekín y después Shanghái. Un trayecto que le lleva más de 2 semanas, puesto que iba parando. Yo creo, mi intuición me dice que quería ver la arquitectura que se hacía en ese momento en Europa para poderla construir después en Shanghái. Este es el Shanghái que él se encuentra alrededor del año 12. Este es el malecón que os digo, que es el del río Huangpu. Al mar se sale por aquí y lo único que había en la ciudad era la pequeña ciudad china amurallada y los ingleses que se asientan a partir del año 1850. Detrás del malecón, pues digamos la ciudad es solo bueno, hasta aquí, hasta el canal y aquí hay otro pequeño canal de agua. Construyen fuera de la ciudad el racecourse, donde hacen las carreras de caballos, que tanto les gusta a los ingleses, y esta es la ciudad de Shanghái que se encuentra Abelardo en el año 12. Este es el aspecto del malecón, donde todos los barcos que van a comerciar llegan ahí. Como veis, pues las alturas de los edificios son de planta baja +1, +2, poco más. Algunas de los edificios más representativos de esta zona de aquí. Entonces, Abelardo se encuentra con esta ciudad cuando vuelve con el Transiberiano, una ciudad donde la bandera municipal de Shanghái, como os decía, todas las potencias extranjeras tenían su pedacito de Shanghái, cosa que no ocurría en Hong Kong. Pero hasta el punto de que la bandera de la municipalidad de Shanghái refleja las banderas de todos los países que tienen representación y un pedacito de ciudad allí, entre las que está lógicamente la bandera de España y la de todo el resto de potencias de ese momento, el Imperio Austríaco, Francia, Inglaterra, América, Estados Unidos, Portugal, Italia, Dinamarca, Rusia. Pues bueno, todos ellos aparecen curiosamente en la bandera de Shanghái, que lógicamente se depone una década después cuando empiezan algunos de estos problemas. Entonces, en esta ciudad de Shanghái que él se encuentra, he conseguido, por ejemplo, gracias a las cartas guardadas originalmente y los membretes de las cartas, saber dónde tenía los estudios de arquitectura desde donde trabajaba. En su primer periodo, del año 13 al 15, en el que está bastante solo, tiene de hecho problemas económicos porque está asentándose en la ciudad, no conoce tanta gente, es muy difícil abrirse paso en una ciudad donde los que dominan son los británicos y los franceses y los americanos, y consigue, pues con mucho esfuerzo, y sobre todo yo creo que a partir del año 15 se asocia con Wooten, que es un arquitecto americano y que es el que, junto con los contactos que él tiene allí ya, de gente que había venido de Manila, como el trabajar con un americano, hace que a partir de ese momento pueda tener proyectos para empresas americanas. Y eso abre muchas puertas para los dos. Después el siguiente periodo es él solo, entre el año 20 y el 24, que para mí es el lustro de mayor esplendor, digamos, de la obra arquitectónica de Abelardo en China, porque ya tiene una experiencia profesional, ya tiene unos clientes, y entonces ahí es cuando hace las mejores obras en neoárabe español, que como os contaba, es el estilo que en España, o sea, que España exporta al extranjero a finales del 19 y principios del 20. Por ejemplo, la visita a la Alhambra de Granada era un destino habitual para cualquier pareja recién casada de Europa por la referencia a los orientalismos, los arabismos que había en el sur de España y que no se podían ver en otro sitio de Europa. De hecho, Abelardo Lafuente se casa en el año 1895 en Madrid y su luna de miel la hace en Granada. Se va en tren a Granada y ve la Alhambra y de ahí ya, unos años después, cuando se va a Filipinas. Después del año 24, el que había sido empleado suyo, Alexander Yarov, un ruso, acaba haciéndolo socio del estudio
cambian también de dirección. Entonces, inicialmente él empieza aquí en Hong Kong Road, en el mismo Bund, que es donde más negocio había. Después está aquí en Ezra Road y los últimos son los de Bubbling Road. Bubbling Road es la primera calle que empieza en el Racecourse, en la hípica, y que va hacia el oeste de la ciudad. Es la primera calle donde se permite que los extranjeros compren territorio chino para construir sus edificios. Y por eso es ahí donde los extranjeros que no son ingleses, porque todo esto estaba copado por ingleses, todo el Bund está prácticamente hecho por arquitectos ingleses y él no tenía ninguna opción de hacer nada porque el Bund era inglés. Y después a este lado del riachuelo que es un del río, vamos, ¿cómo se llama? Un afluente del río. Al otro lado es la zona americana y la zona francesa está más hacia el oeste. Entonces, curiosamente, estas son también algunas fotos que he conseguido encontrar gracias a la familia que las conservaba del estudio de Abelardo Lafuente en Shanghái alrededor del año 26, porque este de aquí creo que es el socio ruso, algunos de sus empleados trabajando en los planos de los edificios que estaba haciendo, y estas son las fotos. De hecho, gracias a estas fotografías he conseguido encontrar alguna de estas obras en China por las fotografías, porque yo no tenía la información. Como os decía, ha sido un trabajo de enlazar como un puzzle las cartas con lo que veía en la ciudad, con la información que encontraba en estas fotos. Os lo enseñaré porque sigue en pie. Estos tres son proyectos que creo que no se construyeron nunca, incluso de una catedral cerca de Shanghái. Y este es un banco que también está todavía en pie. Este es su despacho personal, con una foto del Bund de Shanghái, con una foto del Taj Mahal y con una foto de la Alhambra de Granada. Y bueno, pues gracias a estas fotos y a los lomos de los libros, que también gracias a la calidad de la foto he conseguido hacer zoom y saber algunas de las cosas y aquí, por ejemplo, pues está enseñando al cliente católico chino el proyecto de la catedral. Entonces, desde que él llega en el año 13 hasta el año 20, he conseguido descubrir y ordenar toda esta serie de obras, pero de esta primera obra quiero hablaros en particular de la empresa del Star Garage y de la persona más importante para él en esa, digamos, primera época de sus obras arquitectónicas, que es Albert Cohen. Albert Cohen era un español, o sea, de pasaporte español y de origen sefardita, de familia sefardita, que vivía en Shanghái y que llegó a tener prácticamente el monopolio del transporte público en la ciudad. ¿Qué era el transporte público en la ciudad? Pues eran los palanquines, que son los taxis de tracción humana que se utilizaban. Esto es el aspecto de una calle de Shanghái en esa época, y él era propietario de la mayor parte de estos palanquines, pero claro, en el momento en el que empiezan a llegar también los coches y el vehículos a motor, porque es la época en la que se inventa el coche, en la que empieza a llegar a China, entonces tiene una serie de garajes por la ciudad y todos ellos se los construye, se los hace Abelardo Lafuente. Entonces, gracias a que era una persona de origen judío, le pone en comunicación también con la comunidad judía de Shanghái, y para la comunidad judía construye otros proyectos. Este es el proyecto del Star Garage, encontrado en documentación en los archivos, el plano de la calle donde está, la localización, algunas fotos de la construcción, como veis las cimbras de madera de los ventanales de la primera planta. Es de las primeras veces, porque también a principios del siglo XX, a partir del 10, se inventa el hormigón armado en Europa, y en el 15 ya lo está utilizando Abelardo Lafuente en Shanghái. No es el primero que lo hace, ya hay algunos edificios hechos así, pero llama la atención pues ver una losa de este estilo en Shanghái. Lo fascinante de esto es que, claro, yo había encontrado esta foto bueno, incluso esta, en la que este es el cartel casi en el final de obra, cuando ya solo falta la carpintería, donde dice Abelardo Lafuente y el constructor del proyecto. Lo fascinante de esto es, claro, no solo encontrar esta documentación, sino encontrarte con esto en el año 2010 en un paseo por Shanghái, que claro, yo cuando lo vi pues me sorprendió muchísimo, porque claro, además es de un estilo en el que mezcla lo neoárabe con formas un poco menos
menos habituales y también con un o sea, estilo de, o sea, columnas griegas y tal, mezcladas con el árabe para un cliente judío. Es una amalgama de estilos bastante curiosa, pero que, claro, yo cuando vi este tipo de columnas, pues claro, no lo podía creer. Y sobre todo lo increíble de esto es que gracias a todo lo que se hizo desde la Expo Universal con el Cervantes y tal, hoy en día se han comprado o han quitado de ahí a los comerciantes que tapaban gran parte de la fachada, se ha medio rehabilitado la fachada y hoy en día está bastante similar más o menos al aspecto original. Lo que pasa es que solo queda la fachada, porque esto era un garaje de coches que se metían para adentro y tenían dentro una plaza donde los arreglaban y tal. Entonces, este edificio, curiosamente, está al lado de torres de 30 plantas y claro, te preguntas, ¿pero cómo es posible que esto haya aguantado aquí más de 100 años? Porque es del año 1915, en el actual 702 de Nanjing Road, y lleva ahí más de 100 años cuando está rodeado por rascacielos. Y yo creo, porque es un edificio tan singular y tan diferente a los que habían a sus lados, que por, yo creo, más bien casualidades del destino, pues se ha quedado ahí y no, nadie lo ha... En los momentos en los que podía haberse destruido ese patrimonio no se hizo, y hoy en día China sí que está dándose cuenta que si mantiene cierto patrimonio, no solo el del Bund, sino de algunas otras zonas, sobre todo en la ciudad de Shanghái, que es donde más arquitectura del siglo XX hay de este estilo, pues que puede... pues que atrae inversiones, atrae turismo, atrae cosas que le interesan o que le interesaban hasta hace poco, hasta antes del COVID, como país. Entonces, este es uno de los, para mí, de los edificios más bonitos, porque además están en el centro mismo de Shanghái. El siguiente fue el Club Judío. El Club Judío está también en esta misma avenida, pero mucho más, como decía, esa avenida que salía del Racecourse y que se iba hacia el oeste. Es el Club Judío, que es el que se hacía mención en aquella placa por la que empecé la investigación y que estaba en otra localización diferente. Este es el proyecto. Cuando lo estaba prácticamente acabando de construir, hay un incendio y hace que se queme todo, por eso el aspecto así tan oscuro de dentro y tal, cuando faltaban todavía las ventanas. Y lo curioso es que unos años después se lo encargan a un arquitecto británico, porque a él, en ese incendio fallece la mujer del propietario, que estaba, o sea, o era nada más acabar la obra o algo así, se incendia y fallece la mujer de él. Entonces abandonan el palacete, porque era una casa particular para una familia. Perdón, era el Club Judío, y después cuando se reforma, cuando se hace así, es porque lo compra una familia para vivir dentro. Entonces hay ese problema del incendio, el Club Judío ya no llega a abrirse y por eso posteriormente la familia lo compra y vuelve a haber un accidente dentro del edificio por el que fallece la mujer de él. Pero vamos, ese nuevo propietario encarga que el mismo proyecto lo hagan unos arquitectos ingleses, porque ya en ese momento Abelardo estaba en periodo de casi marcharse de China. Pero la verdad es que no entiendo bien por qué no encargó al mismo arquitecto que había construido la estructura el rehacer el proyecto, ¿no? Pero este es el aspecto que incluso tiene hoy en día, y este es el que se conoce como el Palacio de los Niños en el centro de Shanghái también, pero no se puede visitar por dentro y es difícil de verlo porque tiene una fachada muy alta, un muro delante muy grande. El siguiente proyecto importante que sigue en pie es otro de los que aparecían en las fotografías de su estudio, que es la sala de baile del Hotel Astor. El Hotel Astor fue el hotel más antiguo, uno de los más antiguos de Shanghái. Este es el afluente del que os hablaba, al norte del Bund, y está al otro lado, en la zona americana, construido por unos arquitectos americanos el edificio, y Abelardo y su socio americano se los conoció en Shanghái. Esta es la foto del original y esta es la reforma un poquito, que no transmite todo lo que inicialmente proyectaron, pero está el estado actual de la misma sala de baile, aquí firmado por él. Y se les conoció mucho por el desarrollo de salas de baile, porque el problema que tenía también es que la compañía hotelera que os he contado antes, por la que trabajó durante 10 años, no permitía que ningún arquitecto que no fuese británico o americano construyese edificios. Entonces, a él solo le encargaban los diseños interiores o salas de baile. De hecho, el hotel más grande de la compañía en Shanghái, el Majestic, fue
un edificio de planta baja más 4 que compraron a una familia y él lo reformó todo por dentro, todas las habitaciones, sala de baile, y fue la sala de baile más grande y más importante de Shanghái durante un lustro. Pero ese edificio ha desaparecido hoy en día y por eso hoy no os lo voy a enseñar. Pero lo que quería contaros es que esta columna para mí fue uno de los momentos más bonitos de toda la investigación en Shanghái, porque en una de las columnas de mármol de esta sala de baile está, digamos, su firma. Pone el Bertucci Marble Works y A la Fuente Architect. Está en el mármol marcado ahí su nombre. Es el único edificio donde está más o menos originalmente su firma todavía en Shanghái. Lo más importante de esta sala y lo que llamó mucho la atención en la época y que apareció en prensa, y por eso he podido contrastar que el proyecto era suyo, es que hizo un falso techo de cristal translúcido por el que durante el día pasaba la luz natural y por la noche habían luces dentro que hacían que la sensación de la gente era como que bailaban bajo la luz de la luna. Y por eso llamó mucho la atención, tanto en el año 17 como en el 23 que la reformó, y fue una de las salas de baile más conocidas de Shanghái. Y la otra cosa importante fue el tipo de suelo ondulado, con láminas de madera onduladas, que hacían que la gente pues, pareciera que bailaba todavía más, ¿no? Les llamaba mucho la atención. Estas son algunas de las fotos del portfolio personal que él mandó a su familia en España y que afortunadamente para mí conservaban. Y ahora, por último, de esta época, construyó también una mansión para la familia Rosenfeld, que era una familia judía, de nuevo, en el año 21, en el centro de lo que hoy en día es la antigua concesión francesa de Shanghái. Estos son sus planos y este es el aspecto que tenía en el año 2010, cuando yo lo descubrí, porque era un restaurante, y el descubrimiento, por ejemplo, de esto fue, de nuevo, absolutamente casual. Fue un día quedar a cenar allí con unos amigos y cenando en la mesa que nos dieron, darnos cuenta que estaba enmarcado en la pared un plano de un edificio y al verlo ponía Abelardo Lafuente tal, y fue como, pero, o sea, porque de este proyecto no tenía ninguna referencia, ninguna. O sea, de hecho encontré después, posteriormente, le escribí el nombre del emplazamiento y tal, un proceso judicial que le abrieron por el final de obra o no sé qué, pero en ningún momento decía la dirección, en ningún momento decía nada. Y casualidades del destino. Y este es el aspecto actual de la casa, que es, supongo, un poquito más parecido a lo inicial, y ha pasado a ser algo como un conservatorio de música o algo del gobierno en el centro de Shanghái. Entonces, este Shanghái del que os hablaba, ¿veis? Esta es la ciudad china. En el año 12, Shanghái era solo esta parte rosa y un poquito aquí de lo naranja. En el año 23-24, todo esto naranja es la concesión francesa, todo esto es la británica y su extensión, y esta que era la americana se extendió hasta aquí. O sea, la ciudad de Shanghái en 10 años hizo un boom tremendo y por tanto los arquitectos, pues, o sea, había trabajo para todos y podían hacer maravillas. Esto ya se parece más, bueno, como habéis visto en el plano actual de Shanghái, es muchísimo más grande, pero llamamos la atención de que el racecourse de la época es lo que hoy en día es el People's Square de Shanghái, que tampoco mucha gente en Shanghái lo conoce. El origen de esa plaza tan grande, tan abierta y sin edificios en medio, nadie sabe por qué es, y fue porque originalmente estaba allí el racecourse de los británicos. Entonces, este es el tamaño y el aspecto de la comunidad española en esos años. Esto, como veis, es la celebración de unas fallas en el consulado español. Algunas de las mujeres van vestidas de fallera y Abelardo está aquí sentado. Y este es el recibimiento en el Hotel Majestic, que es el que él reformó por completo, el recibimiento de la comunidad española al buque militar Blas de Lezo, que mandó España en el año 26, ante todas esas revueltas que os contaba antes de los chinos a las afueras de Shanghái y tal. España, que prácticamente no tenía intereses comerciales como país en China, mandó un buque a defender los intereses de las comunidades, o sea, de las comunidades religiosas que sí tenían propiedades en el interior de China y en Shanghái y tal, y digamos para presentarse ahí como una de las potencias que tenía algo que decir allí si había un problema. Entonces, este es el recibimiento al capitán del barco. Este es Abelardo, por aquí está también Antonio Ramos y el cónsul y todas las personas más importantes, los representantes de los jesuitas o los padres agustinos recoletos, y este es el tamaño de
de la comunidad española de Shanghái, 40 o 50 personas. Esto es el año 25. Y esta es una fotografía de él que manda a su hija Gloria en el año 21. Este es el aspecto, como veis, parecido al de la foto, el aspecto de él en esos años. De entre el año 20 y el año 28 he catalogado todas estas obras, pero de esta época lo que más me parece relevante para contar aquí es la gran historia de Antonio Ramos, que se le representa así en una revista de Shanghái. Como veis, aquí hay 7 o 8 salas de cine y se le conoció como el rey del cine en China. De manera sorprendente, increíble, y aunque en España nadie lo conozca, el precursor y el creador y el origen del cine en China es de un español que nadie conocemos en España. Se llama Antonio Ramos, es granadino y fue el auténtico emperador de la cinematografía china en aquellos años de los extranjeros en China. Este es Antonio Ramos con su familia. Esta es su compañía, The Ramos Amusement Company, donde tuvo todos estos teatros, donde 3 o 4 de ellos los hizo Abelardo Lafuente para él en la ciudad, pero no contentos con no conocer esta figura fascinante y única de la historia del cine en China, resulta que en el año 26-27, cuando los extranjeros empiezan a irse, decide irse de China también. ¿Y dónde va? Vuelve a España y con todo el dinero que ha ganado multimillonario español en China, vuelve y ¿qué es lo que sabe hacer? Cines. Pues construye el Teatro Rialto de la Gran Vía de Madrid y nadie sabemos que es con dinero traído de China de un tío que empezó como militar en Filipinas y que en el año 10 se puso un reproductor de películas al hombro y se fue a China sin conocer nada y nadie, empezó a proyectar en teterías de Shanghái de manera ilegal. Cuando vio que los chinos tenían interés en ver más películas y tal, fue de los primeros que, a pesar de ser extranjero, quiso hacer películas con actores chinos en las que él era el director inicialmente. Reformó salas para poder poner películas y Abelardo le ayudó un poco en esas primeras, en acondicionar esas salas, pero ya después empezó a construir los cines. Y eso, hoy en día, pues bueno, el Rialto fue muy conocido por películas que hubo ahí y hoy en día pues sigue en pie en la Gran Vía de Madrid y es absolutamente desconocido el origen. De hecho, con él trajo muchas películas que había hecho en China y parece que se perdieron antes de cederlas a la Hemeroteca Nacional o a la Filmoteca Nacional porque el material con el que se hacían las películas en aquella época era muy inflamable. Y alguien de la familia decidió que para no perder, porque además de hacer un cine de estas dimensiones, construyó uno de los edificios residenciales que hay en la Puerta del Sol de Madrid, en la plaza de la Puerta del Sol. Uno de ellos es construido por Antonio Ramos en esos años 30 y estaba en la azotea de uno de esos edificios y alguien de la familia decidió que ante el riesgo de que se pudiera prender fuego a todo el edificio, prendían fuego a todas las películas y ya está. Entonces se han perdido todas las películas de este señor y por eso nadie las conoce aquí. Este señor entonces, lógicamente, tenía mucho dinero en Shanghái y su arquitecto de referencia era su amigo, el español, que además había conocido en Filipinas, en Filipinas antes, con lo cual, en cuanto hizo su primera inversión inmobiliaria, una de las primeras fue en el año 24, los apartamentos a los que puso su nombre, y hoy en día está la placa allí puesta, Ramos Apartments, y ese edificio está hoy en día todavía en la ciudad, se le ha añadido una planta más, además de la baja más 3, se le ha añadido una más, y estas son las 2 fotos que hay en el portfolio de Abelardo Lafuente, y estas son la realidad actual de esas casas. En este caso fue un edificio de apartamentos que construyeron, digamos, conjuntamente. A Ramos ponía el dinero, Abelardo ponía la construcción y alquilaban los apartamentos y era una inversión inmobiliaria. No había tanto interés en la arquitectura, aunque este tipo de edificio, con esos balcones, esa ventana, los núcleos de comunicación vertical, es muy parecido a los edificios que se pueden ver aquí en Madrid. De hecho, una de las cosas que más me llamó la atención al encontrar estos planos, que la única vez que me dejaron entrar en este archivo de Shanghái, fue que es uno de los únicos o pocos edificios en China que están distribuidos con patios interiores, algo que aquí en España
nos parece muy habitual, pero en China no existen edificios así. Y es uno de los pocos de esta manera. Y tenía además escalera por la parte de delante pública y escalera de servicio por la parte de atrás, porque era un tipo de arquitectura que se hizo también mucho en Filipinas a principio del siglo XX, cuando, aunque ya no estaba controlado por España, pero se hacía esa división de delante y detrás. Y como veis en este plano, aquí compró todo el terreno y decidió que esta era la parte de inversión inmobiliaria y este iba a ser el jardín de su residencia de verano a las afueras de Shanghái. Este es el plano, ¿ves? Apartment House para Mr. Ramos y firmado por Abelardo Lafuente. Entonces, cuando Antonio Ramos vuelve a Shanghái, le hacen esta noticia en el periódico Marca, lo entrevistan, que no he conseguido encontrar el original, pero sí tengo esta fotografía que guardaba la familia también, afortunadamente, y en la que me aparecía esta foto de esa casa que yo no había encontrado hasta ese momento. El día que vi esa foto, me acordé de una esquina en una calle por la que había pasado, donde me había llamado la atención un tipo de arquitectura y afortunadamente la encontré en el año 2010, todavía en pie, prácticamente, 90 años después, porque es el año 24. Aquí, como veis, la descripción del periódico Marca, la única casa de estilo árabe en Shanghái construida por el Proyecto Español de la Fuente para residencia de Antonio Ramos. Actualmente es un templo budista. No sé si realmente hubo un templo budista ahí o no, pero este es el aspecto que tenía en el año 2010 y unos años después se hizo una rehabilitación de fachada para mí lamentable, que intenté ir ahí a hablar con la constructora, con el representante del distrito de Hongkou en Shanghái y no me escucharon lo que intenté decirles o no me entendieron y hicieron una reforma absolutamente lamentable de la fachada, porque se ha quedado así, ¿no? Esto no es durante la obra, es el resultado final. Pero esta casa es para mí el mejor ejemplo de ese estilo neoárabe español que él introdujo en Shanghái, que aparece en otros edificios que ya no están en pie, y es una casa que inicialmente era la mansión de verano de Antonio Ramos a las afueras de Shanghái. Hoy en día forma parte de un barrio más de la ciudad y viven 4 o 5 familias chinas dentro. Este es el aspecto de la parte de atrás y esta es la foto del portfolio personal de Abelardo de esto. Como veis, lo que se ha perdido de las casas. A ver si pasa. No quiero pasar por atrás ahora. Bueno. Entonces, este es el interior. También, pues como os digo, viven familias chinas allí, no son conscientes del lugar donde viven y el estado de conservación es bastante malo. Esto es antes de que se hiciera la rehabilitación de fachada. Yo pensaba que se iba a rehabilitar también de dentro, pero no, solo se rehabilitó la fachada. En aquel momento, en el año 2010, haciéndoles algún regalo, me dejaban entrar a hacer fotografías. En el año 2013 ya empezó a ser más conocido, empezó a entrar en tours turísticos de Shanghái y ya no dejaron nunca más entrar a nadie porque viven familias ahí. Este es el aspecto del patio y una de las fotos más bonitas que he encontrado es la foto de Antonio Ramos con su hijo en el mismo patio, en ese patio andaluz, porque, como os decía, él como granadino quería tener un pedacito de la Alhambra de Granada en Shanghái y por eso le pidió este estilo neoárabe a Abelardo y se lo llenó de vegetación y ahí pasaba sus veranos a la fresca a las afueras de Shanghái. Estos son algunos de los detalles que tiene la casa. Creo, aunque no me dejaron hacer alguna cata o poder ver la parte de atrás de la cerámica, pero creo que es cerámica traída desde España para todos estos motivos decorativos árabes, el estado en el que estaba, e incluso la talla en madera del pasamanos de la escalera o bueno, pues las ventanas con el hierro forjado y toda esa cerámica. Este es en el año 28, esa zona inglesa de Shanghái ya estaba completamente colmatada por edificios, estos son todas las vías de tranvía que se construyeron durante aquellos años, pero como os decía, en ese año 26-27 las revueltas sociales entre chinos que empiezan a ir en contra de las autoridades extranjeras y los extranjeros hacen que en este momento en el periódico aparezca la noticia de que La Fuente, a well-known Shanghai architect, who designed todos estos edificios, planea irse a Los Ángeles a construir salas de baile
al estilo de Hollywood porque tiene contactos allí. Aparece en el periódico y se va a los Estados Unidos de América. La conexión entre Shanghái y la costa oeste americana es clara y directa, pasando por Hawái, parando en Hawái. Esto es más o menos un mes, a las 2 semanas paraban en Hawái, ahí se intercambiaba el correo que venía de Hawái y que iba a tal, y otras 2 semanas para llegar a San Francisco. Y en ese periodo de 5 años en California, al que no voy a entrar, no sé cómo vamos de tiempo, tengo constancia de estas obras, incluso su casa Sevilla, en Bel Air de Los Ángeles, que la he conseguido encontrar a través de Google Maps, y que es una residencia que vale muchísimo dinero hoy en día y que nadie en Los Ángeles sabe que está construida por un arquitecto español que venía de Shanghái. En esos años tuvo incluso un problema con los visados y tal, y se tuvo que ir a Tijuana, y en Tijuana acabó construyendo, junto con Rafael Silvestre, el Casino Español de Beneficencia de Tijuana. Ahí residió 1 mes y medio, incluso hizo un proyecto con su antiguo socio que había vuelto a San Francisco para un hotel americano en Panamá, que tampoco llegó a construirse, y esta es la carta que le manda el socio mexicano, el socio americano, cuando se da cuenta que 5 años después ha decidido volver en barco desde San Francisco hasta Shanghái para, en el año 31, retomar, porque él seguía teniendo amigos en Shanghái. De hecho, su estudio había quedado abierto junto con el socio ruso, Yaron. Entonces, en la fuente en Yaron Architects se mantuvo abierto en Shanghái, él se fue a Los Ángeles a intentar abrir el segundo, y sus conocidos de ahí le decían: tienes que volver a Shanghái porque la economía vuelve a estar muy bien y vas a tener oportunidades y tal. Entonces, él, después de 5 años, decidió volverse. Con tan mala suerte que antes de subir al barco contrajo una enfermedad pulmonar. En el barco no había médicos y tras un mes de viaje, cuando llegó a Shanghái, estaba bastante mal de esa enfermedad pulmonar. Se puso en manos de un médico alemán cuyo primer tratamiento salió bastante mal, le afectó mucho al estómago, y él llegó en octubre del 31 a Shanghái, apareció en prensa, le hicieron una entrevista donde dicen, Architect no aparece, sí, claro, donde aparece la entrevista que le hicieron y todo lo que él volvía con una pujanza y conociendo la ciudad, conociendo a clientes y habiendo visto el nuevo mundo que era Estados Unidos en aquel momento, volvía con muchas ganas de cambiar la ciudad, ¿no? Pero la desgracia fue que fallece el 3 de diciembre del 31, lógicamente aparece en prensa también, porque era una de las personalidades de la ciudad, y nada, y ahí termina un poco su historia, que me hubiese gustado contaros en más detalle en alguno de sus otros periodos, el periodo con el socio ruso o con las otras obras de las que tengo imágenes. Pero nada, eso os dejo que lo investiguéis o que lo encontréis en la página web que estoy preparando con su nombre, y las páginas que tengo hoy en día tanto en el mundo occidental en LinkedIn como en el mundo oriental en WeChat, para dar a conocer pues todos los descubrimientos, porque, como os digo, es una historia que no conoce nadie ni en España, o sea, ni en Europa ni en China.